Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos recordando momentos en la historia donde el fútbol llenaba los estadios de béisbol. Y también recordaremos momentos de la presentación de dos libros dedicados a la historia de este deporte en Cuba. Durante décadas, fútbol y béisbol compartieron escenarios de competición. Las precarias condiciones de los terrenos de fútbol en el país y las posibilidades estructurales de los estadios de pelota propiciaron que torneos nacionales e internacionales se disputaran en instalaciones beisboleras. Uno de los partidos más memorables se produjo el 28 de noviembre de 1976, cuando la selección nacional se enfrentaba en La Habana a su similar de Haití por las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Argentina 1978. Según relatan testigos presenciales, el estadio latinoamericano debió cerrar sus puertas por falta de capacidad. El estadio latinoamericano se llenó no solo una vez. El estadio latinoamericano, nosotros jugamos allí, mira, contra el León de México. Cuando ese equipo León se llenó el estadio. Se llenó el estadio contra Jamaica en una eliminatoria mundialista. Se llenó contra un equipo que vino que decía que era en Manchester. Y vino y se llenó el estadio porque lo anunciaron como en Manchester, un equipo de Manchester, era un equipo de la ciudad de Manchester. Buenos jugadores, pero no el equipo Manchester. Se llenó el estadio. Se llenó contra Haití en una eliminatoria mundialista. Con los ojos abiertos, sueño y recuerdo aquella jornada que vivió el fútbol en el Estadio Latinoamericano el 28 de noviembre del año 1976. Hace ya 34 años. Esta instalación que tenemos a nuestra espalda tuvo que cerrar las puertas porque fueron 50.000 personas que asistieron para ver el partido entre Cuba y Haití con miras a la eliminatoria para el Campeonato Mundial de 1978. Un acontecimiento para nuestro deporte, para el fútbol cubano, pues más de 50.000 personas, reitero, estuvieron en esta instalación. Quedó empatado el partido, 1-1, y la gente vibró con aquel encuentro. Debemos resaltar el trabajo de defensa como Garcés, Luis Manuel Sánchez, el propio delantero tunero Ramón Núñez y muchos otros jugadores que estuvieron con el 11 cubano. Fue extraordinario para el fútbol cubano esa actuación. A principios, en el año 1911, el primer partido que se jugó en Cuba, el 11 de diciembre de 1911, fue en el campo Palatino, que también era una instalación de béisbol. Tú sabes que había una liga profesional de fútbol, que eran la Junta Asturiana, el Ceiba, el Madrazo, el Puente Grande. Y se jugaba fundamentalmente en el Pedro Marrero, en la Tropical. Pero en el Latino sí se jugó, los juegos más importantes se jugaban en el Latino. Pero volvemos aquí al estadio latinoamericano, que se inauguró en el año 1946. 2 años después, en el 48, una selección, un club de México, el España de México, fue el primer equipo del primer equipo de fútbol que jugó aquí en el estadio latinoamericano. Tuvo una serie de 5 partidos, perdió los 5 encuentros y aquí se jugaron muchos partidos. Con posterioridad, en el año 1952, el equipo del Atlético de Madrid se desempeñó en esta instalación. Mira, si mal no recuerdo, el partido creo que quedó empatado, 1-1. Otra cosa que recuerdo era que los uniformes de los equipos eran igualitos, se parecían mucho. El blanco con la raya roja,
y era el primer partido de fútbol que se jugaba en el latino, en el latinoamericano. Que el gran problema era el box. El box que era un poquito más levantado. En el 1952 estuvo también el Real Madrid, que jugó aquí, o sea, los colchoneros del Atlético del Madrid y el Real Madrid se desempeñaron en esta instalación. Hubo un momento realmente que el Estadio Latinoamericano se volvió nuestra sede y se llenaba de aficionados, amantes al fútbol y al béisbol también, porque el aficionado cubano conoce de todos los deportes. El fútbol ha estado muy vinculado desde sus inicios y en su desarrollo con los campos de béisbol, porque debe ser así de forma lógica, porque Cuba no contó con una instalación propia de fútbol hasta el año 1928, es decir, contamos con el estadio de Campo Armada, que fue la primera instalación de fútbol. Luego, en ese mismo año, se inauguró el 12 de octubre el estadio La Tropical. La primera exhibición que hubo del fútbol en Cuba, en el estadio Almendares Park, que fue el 7 de enero de 1912, aquel también era una instalación de béisbol. El 7 de enero de 1912, día del partido, una crónica en el periódico El Mundo del periodista Víctor Muñoz expresaba su admiración por el hecho. Esta tarde se abren las puertas del Almendares Park por primera vez en su historia para una fiesta del sport que hace furor en Europa, el Balompié o Football Association. El siguiente día el propio Muñoz comparó el fútbol con el béisbol, porque es verdad, el Balompié o Football Association sorprendió ayer de manera extraordinaria a los que no tienen gusto de conocerle, y yo fui uno, el más modesto de los sorprendidos. A mediados de los 90, el fútbol abandona definitivamente los estadios de béisbol, pues se manejaba la idea de tener estadios propios en todas las cabeceras provinciales. En su momento, la decisión generó polémica y todavía hoy existen personas que consideran el hecho como un error, porque la salida de los estadios de béisbol disminuyó considerablemente la calidad del espectáculo y todavía no se construye un verdadero estadio de fútbol en todo el país. Pues jugamos también en instalaciones de béisbol, como fue el Estadio Sandino de Villa Clara, el Estadio Capitán San Luis de Pinar del Río, en el Estadio Cándido González de Camagüey, en el Paquito Espinosa de Morón y también en el estadio principal de la ciudad de Ciego de Ávila. En el Campeonato Nacional de Fútbol hubo momentos que se jugó en un estadio de béisbol. Por la carencia de terreno que tenían las cabeceras de la provincia, muchas provincias del país no tenían un estadio de calidad para jugar fútbol a ese nivel ya nacional. En la época de los 80 se jugaba el campeonato nacional con otras características, ¿no? Se jugaban partidos viernes en la noche y domingos en la tarde. Existía una liga paralela que aglutinaba las reservas de los equipos. Había una gran afición. Teníamos la suerte de jugar con un estadio casi completo, lleno. Se jugaba en el 5 de septiembre en Cienfuegos, se jugaba en Holguín, también se jugó en Calito García. Pero por momentos ha sido un poco incómodo el hecho de tener que jugar en estadios de béisbol por las características propias de la cancha. En contra que eran realmente las posibilidades de lesión que habían por el montículo, el cambio de la parte de la grama, de lo que es la hierba en la parte de los files, que cuando tú atacabas allí iba bien, pero cuando ya tenías que venir para acá te tocaba toda la parte de la media luna, que es tierra, y realmente era siempre un peligro para las lesiones de los jugadores. Además, internacionalmente no se juega así, que era otra de las cosas que jugabas el campeonato nacional aquí, pero cuando tenías un evento internacional era un terreno completo de fútbol. Jugar fútbol en un campo de béisbol, ahí puedes ver el terreno como es. Y la portería se ponía una entre 3.45 y 3.80 y la otra portería se ponía sobre la primera base hacia atrás. Y en esa dirección quedaban las dos porterías, entonces el público se situaba todos aquí
por la parte de tercera base, alrededor hasta right fielder. Y yo recuerdo que estaba el estadio lleno. Lo único difícil que tenía es que no teníamos la grada, no había grada detrás de la portería anterior, entonces el público no disfrutaba los goles, ni lo veía bien también porque estaba muy distante. Tenía sus pros y tenía sus contras. Realmente en los estadios de béisbol, en lo que es el estadio, el entorno del estadio, muy superior a lo que tenemos en la mayoría de nuestras provincias actualmente. Yo, por ejemplo, nosotros jugamos muchas veces en el Cándido González allá de Camagüey. ¿Y qué estadio se puede comparar al Cándido González? Bueno, ahí está Vila, que también jugaba en ese equipo garajero. Tuve la suerte que jugué en el Cándido González en el año 68, 67, jugamos en el Cándido González, donde había una buena afición al fútbol en la provincia de Camagüey. Se jugaba en estadio, ¿no? Camerinos adecuados, afición, mucha más afición que en estos momentos en casi todo el país. Y eso hacía que el campeonato fuera un verdadero espectáculo, ¿no? Los estadios de béisbol se llenaban para ver el fútbol. Y te digo que ese era el pro, ese era lo bueno. Se vivía también otro ambiente, se jugaba de noche en los estadios, algo que sucede hoy en los eventos internacionales, que los jugadores nuestros en casa nos juegan de noche y van a los eventos internacionales y están obligados a jugar en ese horario. Y bueno, eran situaciones muy diferentes a las de hoy, pero que acercaban un poco más también el contexto a lo que pasaba después a nivel internacional. En aquellos años en que se tomó la decisión, sé que hubo cierta contradicción entre el fútbol y el béisbol, porque por momento pudiera que por la lluvia las canchas terminaran, sobre todo la zona de arcilla, un poco dañadas y eso. La dirección del béisbol planteó que estábamos afectando los terrenos de fútbol, porque cuando llovía los dejábamos en malas condiciones, y esto incidió realmente en salir de las instalaciones y también en la política de que cada provincia tuviera su terreno de fútbol, lo cual hasta el momento no lo tenemos. Yo pienso que la decisión que se tomó de jugar en terreno de fútbol era necesaria. Lo que tenemos es que mejorar nuestro terreno de fútbol, hacerle sus gradas, cuidarlo, y eso forma parte de la profesionalidad que yo te decía, la profesionalidad necesaria que tenemos que tener para hacer un espectáculo para nuestra afición, un verdadero espectáculo. Todos tenemos que ser más profesionales. Reynoso fue comisionado nacional, que creo que en ese momento él tomó una determinación correcta, porque terminó con el fútbol en los estadios de béisbol. Para exigir un poco y llevar a que las provincias se preocuparan a tener en su provincia, en la cabecera de la provincia y en algunos lugares de tradición del fútbol, estadios de fútbol. Que como intención tenía un objetivo muy bien marcado, pero la práctica demuestra que no se logró. Y verdaderamente se perdió un espacio muy grande con la afición que seguía el fútbol, porque hoy todavía tenemos provincias que se juegan en canchas que no tienen grada, que solamente divide el público una cerca, y creo que eso ha ido un poco en contra también a mantener la afición que el fútbol ganó en un momento determinado, ¿no? De esa época para acá se ha venido jugando un estadio de fútbol. Algunos han mejorado las condiciones, otros no tienen esas gran condiciones, pero ya se juegan en estadios de fútbol. Hay muchas capitales de provincia, como por ejemplo Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas y otras, Matanzas, que no tienen instalaciones de fútbol. Es decir, el fútbol carece de instalaciones propias para poder desarrollar sus actividades en centros poblacionales donde hay mayor cantidad de niños, de jóvenes, de adolescentes. Contradictoriamente, hoy se juega mucho más fútbol que en aquellos años, pero tenemos mucha menor asistencia a los eventos de fútbol. Quizás muchos no lo recuerden y otros ni siquiera lo sepan, pero en la década del 60, uno de los grandes torpederos de la capital se vestiría de corto para enfrentar al Madureira de Brasil en el Coloso del Cerro. Yo comencé a jugar fútbol a la edad de 13 años, porque a raíz de que llegó a La Habana en 54, el equipo de Real Madrid, el equipo de Atlético de Bilbao venían a jugar, el Esparta, el Botafogo, pues jugaban aquí en el estadio latinoamericano.
Yo nací aquí alrededor de este estadio, a 100 metros de la entrada principal. Y entonces los niños de aquí del barrio se nos pegó mucho el fútbol porque lo veíamos constantemente los jugadores porque caminaban por el barrio. A pesar de que yo compartía el béisbol, que yo era de los 10 años, jugar de béisbol de la primaria, yo era capitán del equipo, empecé a jugar juvenil desde muy temprano, inclusive jugaba con jugadores mayores que yo, que había pelota profesional, pues yo compartía las dos cosas, fútbol y béisbol. Inclusive cuando yo fui por mi primer campeonato mundial juvenil de béisbol a México, yo había sido campeón gol en fútbol juvenil, había metido 23 goles, le gané a Juan Antonio Lotina, fuimos campeones en los Juegos Panamericanos de Brasil, donde derrotamos a Estados Unidos en 2 partidos, Modesto Verdura le pichó los juegos y se los ganamos. Y llegando yo aquí a La Habana, al mes siguiente se apareció la visita de Madureira, de Brasil, y me convocaron, que si yo me atrevía a jugar, aunque sea medio tiempo, contra ellos. Y me citaron, y sí, yo me atrevo, ¿cómo no? Y me presenté, entrené unos días, y se apareció Moreira, y pues estuve jugando, jugué mi medio tiempo, el primer tiempo lo jugué completo. No dejé que me quitaran nadie. El resultado de ese partido nos ganaron 3-1. Yo fallé en 2 oportunidades por falta de unos pases que me hizo Nini Piedra y Senardo García. Y la bola cuando me la dieron, la bola me pasaba, porque por falta de reacción por estar alejado del fútbol. En otros tiempos, si hubiera con mi tiempo bueno, hubiera hecho algo mejor. Los cubanos y el fútbol en la prensa entre 1907 y 1958 fue el tema abordado por el historiador Santiago Prado Pérez de Peñamil en su segundo libro relacionado con el devenir del más universal de los deportes en Cuba. Editado por la Fundación Fernando Ortiz, el ejemplar se acerca a los principales equipos y jugadores de la isla durante los años de la República. El primer libro publicado por Prado vinculado al fútbol en la mayor de las Antillas llevó por título El fútbol y los clubes españoles de La Habana, 1911-1937, asociacionismo y espacios de sociabilidad. En febrero de 2019 fue presentado otro libro sobre el devenir del fútbol en Cuba, bajo la autoría de Juan Antonio Lotina Martín y Juan Antonio Lotina Hijo. El texto recoge sucesos futbolísticos acontecidos entre 1907 y 1959. Considerado como un material necesario para la memoria histórica del fútbol cubano, el libro es también un homenaje a esa querida y admirada figura del fútbol nacional que fue Juan Antonio Lotina Martín. Sí, yo creo que lo más importante es que se logró confeccionar el libro que recoge todo el fútbol, o por lo menos gran parte de todo lo que se pudo recoger desde 1907 hasta el 1959, que es la parte que yo diría que menos se conoce del fútbol cubano. Ya después de 59 hubo muchas más publicaciones y ya se conoce un poco más. El objetivo era ese, sacar toda la historia o lo más que se pudiera, y para que todo el mundo lo conozca, y con el objetivo también fundamental de que se conozca en las facultades de cultura física, se conozca en las EIDE y en todos aquellos centros que se practique fútbol, que se conozca que en Cuba hubo fútbol antes del triunfo de la revolución y muy buen fútbol. Este libro yo creo que uno de los valores que tiene precisamente es la cantidad de información que cuenta, sobre todo antes del 59, de la historia y de los orígenes del fútbol cubano. Tiene una información que va a ser valiosa para, sobre todo, que la juventud, los que practican el deporte y los que estén interesados, sobre todo ahora que hay que aprovechar que hay tanta euforia con el fútbol en nuestro país por los jóvenes, conozcan que en realidad ahora no es el tiempo solamente del fútbol en Cuba, siempre ha habido fútbol en nuestro país, un fútbol con una historia lindísima. Creo que puede aportar también a que la gente le dé más valor y a que se revalorice, ¿no?, nuestros campeonatos nacionales, y se vea que esos que están defendiendo hoy un campeonato, una Liga Nacional de Fútbol, pues son continuadores de esa historia que comenzó hace más de 100 años y que es lindísima. El libro tiene imágenes que son valiosas, tiene mucha información, son viejas, quizás no están en las mejores condiciones, pero trataron de trabajarse con muchísimo cuidado para que los jóvenes, sobre todo, pudieran conocer a los atletas de aquella época, vieran fotos, vieran cómo se jugaba. El deporte cubano
si la literatura todavía tiene deudas con nuestro deporte. Hay muchísimas historias que faltan por escribirse y el fútbol cubano es una de esas. Creo que este libro es una contribución a que se conozca más la historia de lo nuestro, que también es del mundo, pero sobre todo empezando por nuestra raíz, y que los jóvenes yo creo que van a agradecer muchísimo. Una cosa muy importante, la historia existe y en el mundo entero, para cualquier cosa, para cualquier situación hay una historia. Todo en la vida tiene una historia y creo que era muy importante reflejar la historia del fútbol cubano y que se siga reflejando. Cuba ha tenido muy buen fútbol, a pesar de los pesares, ha tenido buen fútbol y así lo creo yo. Bueno, imagínate que actualmente hay un movimiento extraordinario de fútbol en Cuba, pero en cambio mucha gente no sabe la historia del fútbol cubano. Una historia que tiene ya más de 100 años. Es un deporte que se estableció aquí en 1907 en La Habana especialmente, y en el resto de las provincias se fue estableciendo poco a poco y logró un desarrollo extraordinario durante las décadas 10 y 20 del siglo pasado, el siglo XX, al extremo que llegaron a visitar la isla varios de los equipos más importantes del mundo. Evidentemente hace falta todavía más literatura para desarrollar en la historia del fútbol cubano. Seguimos pendientes de la actualidad, de los juegos internacionales, y no nos percatamos que hay una historia que rescatar. Hay una historia de cubanos importantísima, de cubanos y españoles que jugaron en Cuba, que vivieron en Cuba, incluso murieron muchos en Cuba. Y es necesario que esa historia se vaya decantando, se vaya sacando a flote. Y Lotina siempre tuvo la ilusión de hacer un libro sobre el fútbol en Cuba, porque todo el mundo pensaba que el fútbol era propio de Europa o propio de Brasil, pero no de Cuba. Y en Cuba hubo un desarrollo, como ustedes verán en el libro, magnífico. Pocas personas conocen que de futbolistas cubanos jugaron en el Real Madrid y que el Real Madrid jugó en Cuba. O sea que tenemos esas raíces donde hoy todos los niños de Cuba quieren ser o del Real Madrid o del Barça. Yo estoy muy orgullosa de haber sido la editora del libro El fútbol en Cuba. En lo personal, imagínate tú, el quien sembró esto fue mi papá, en este caso, que siempre quiso hacer el libro, él no pudo verlo, pero o sea, él me lo dijo que tratara de hacerlo. Después que fallece en el 2006, yo me di a la tarea de prepararlo. Él tenía muchas cosas ya recogidas, no escritas, pero sí recogidas. Y bueno, y nada, imagínate tú, esto es haber quedado bien con él. Yo voy a jugar en el Latino, personalmente, a Juventud Asturiana con el Atlético de Madrid. Juventud Asturiana, que tenía el único tipo que hay aquí, el único atleta cubano que fue profesional en el fútbol y profesional en el béisbol, que es Valeriano Fano. Las temporadas de fútbol no eran muy largas y entonces él compartía. No fue un gran jugador de pelota. Él me empezó a jugar de Marianao a principios de los 40 y después le dedicaba más tiempo al fútbol que a la pelota. Y después, cuando se crearon los Havana Cuba en el 46, él empezó a jugar con los Havana Cuba. Pero dejó de jugar en la Liga Invernal aquí. En la Liga Invernal. Entonces jugaba con los Havana Cuba en el verano y jugaba en el invierno jugaba fútbol.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos recordando momentos en la historia donde el fútbol llenaba los estadios de béisbol, y también estuvimos hablando de la presentación de 2 libros sobre la historia del fútbol en Cuba. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde somos más que 11, y los esperamos la próxima semana.